Buenos días. Hoy vamos a explicar en qué consiste el ciclo celular. Hemos estado mencionando ciclo celular, ya dimos el concepto y entonces vamos a explicar poco a poco los pasos necesarios para que una célula madura se transforme en sus dos células hijas, o sea, se desarrolle, crezca y se divida. Es conceptualmente el ciclo que vive una célula desde que se origina por la división de la célula progenitora en dos células hijas hasta que ella misma se divide para dar origen a dos nuevas células hijas. Ese es el concepto. Toda célula madura se encuentra en una situación estable, cumpliendo aquellas tareas que le han sido encomendadas, las funciones que ella tiene, que son su responsabilidad, de acuerdo con el tejido y al órgano al cual pertenece. Por ejemplo, un leucocito viaja por la sangre vigilando la presencia de cuerpos extraños, de agentes extraños para fagocitarlos, comérselos. Una célula hepática pues tiene una serie de funciones de detoxificación, de metabolismo que tiene bien definidas. Eso es lo que hace una célula madura, ya una célula terminal, una célula que ya no se va, o sea, se va a dividir, pero que no va a transformarse en otras células porque ya ella llegó al punto donde ella tiene su misión encomendada y es lo que va a hacer, trabajar. En esta fase en que la célula madura no está creciendo, no está desarrollándose, no está preparándose para dividir, se llama fase G0, de gap 0, intervalo. Gap quiere decir intervalo. Algunos también le llaman growth 0, quiere decir no está creciendo, no crecimiento, pero realmente el nombre aparece, el nombre de G, o sea, la sigla G, aparece por gap, o sea, intervalo. Es un intervalo en que la célula no se está preparando para dividirse y se encuentra realizando sus funciones normales, ¿sí? También se le interpreta en este caso como la fase en que la célula ya está completa y funcionando. Entonces aparece la necesidad de que una célula se divida porque se necesitan más células de esta estirpe, ¿no? Son necesarias más células de esta. Y se libera una sustancia por otra célula generalmente, aunque también puede ser por ella misma, y esta sustancia puede ser una hormona, puede ser una citocina o puede ser otro tipo de sustancia. Y esta sustancia se une a un receptor específico de la superficie de la célula, de aquella célula que está destinada, no se une a receptores de otra célula, sino a la célula a la cual está destinada, la célula que se necesita que se desarrolle y se divida. Este receptor solo existe en las células a que va destinado, es decir, es específico para determinadas estirpes celulares. Todas las sustancias que van a estimular el desarrollo y división de una célula se llaman factores de crecimiento celular. Pueden ser de varios tipos, incluyendo hormonas, incluyendo citocinas, algunas pertenecen a otras categorías, pero en general todas tienen una función: llevar una señal a la célula para que ésta se desarrolle, crezca y se divida. Independientemente de su naturaleza, todos los factores de crecimiento que llegan a la membrana de la célula identifican el receptor al cual están destinados, que es específico para este factor de crecimiento. Las células son capaces en determinadas condiciones, y esto hay que tenerlo en cuenta también, de producir factores de crecimiento propios. Ella decide que necesita dividirse, necesitan más células de este estirpe, y ella misma se ordena iniciar la división. Bueno, el estímulo que llega al receptor por el factor de crecimiento va a tener como consecuencia la activación de una enzima unida a este receptor, que generalmente es una tirosina sinasa, son la mayoría parte de una quinasa de tirosina. Como consecuencia, la activación de esta hormona va a activar proteínas de membrana, y esta proteína de membrana va a activar proteínas citoplasmáticas y aparece entonces una señal que va transmitiéndose desde la superficie, desde la membrana de la célula hasta el núcleo, pero que cada vez son más las proteínas involucradas en esto. Y cuando llega al núcleo, pues llega una cantidad determinada de proteínas que llevan la señal, la orden, podemos decir así, de desarrollense, crezcan y divídanse. Un ejemplo entre estas proteínas es la proteína RAS, que ya habíamos mencionado en el programa anterior, que al activarse el receptor que está en la superficie, activa la tirosina sinasa actúa sobre la proteína RAS que está unida a un GDP, o sea, a un guanidil difosfato, se va a unir a otro fosfato y va a formar proteína RAS unida a GTP, o sea, un fósforo de más, y entonces ella se activa con esto e inicia entonces una serie de cadenas, una serie de reacciones intracelulares que amplifican la señal. ¿A qué se debe el nombre RAS? Bueno, el nombre RAS se debe a que esta proteína se activó por primera vez en ratas, RA, y que padecía un tipo de tumor llamado sarcoma. Por tanto, se llama proteína del sarcoma de la rata y abreviadamente proteína RAS. Pero no está en las ratas, está en nosotros también. Una vez activada la proteína RAS, ella va a activar a su vez diferentes vías de señalización
y amplificación de la señal de crecimiento. Estas principales, o sea, la principal vía que ellas activan son vías derivadas de una proteína, una enzima que se llama quinasa de proteína. Estas quinasas de proteína son muchas quinasas de proteína. Bueno, para que ustedes tengan una idea, les diré que se calcula que el 2% de los genes contenidos en una célula de humanos lo que hacen es contener información para producir alguna de las tantas quinasas de proteína. Bueno, una vez activada la señal, una vez que RAS ya se unió a una molécula de fósforo, una vez que RAS inició la activación de una quinasa de proteína, esta quinasa de proteína comienza a activar múltiples proteínas que ellas a su vez van a activar otras y van a formar la llamada cascada de señalización. La más importante, ya el producto final de esta cascada de señalización, es la activación de una proteína que se llama RAF1. RAF1 penetra en el núcleo. Cuando RAF1 penetra en el núcleo, ella activa un gen. El gen este es el productor, o sea, el que tiene la información para producir una proteína que se llama MYC. Y esta proteína MYC va a comenzar entonces a ser producida y la proteína MYC se une a otra proteína que también está en el núcleo, están viéndolo ahí, por eso voy un poco más rápido en el vídeo, y que es la proteína máxima. Y esta unión de MYC con MAX va a constituir una señal muy poderosa para activar los genes promotores del crecimiento y por tanto estos genes van a hacer que la célula que estaba en la fase estática, lo que ya hablábamos como GAP0, va a pasar a GAP1, que es el inicio del crecimiento celular. ¿Les parece complicado? No se preocupen, es complicado y eso que lo resumí lo más posible, pero tiene una serie de factores que hacen que este enredo que hemos armado aquí sea importante conocerlo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando sobre él. No crean ustedes que eso se acaba hoy, sino que después vamos a hablar muchas veces de todo esto que hemos mencionado ahora. Pero los factores que hacen que esto sea importante son, primero, la señal de crecimiento que activa el sistema desaparece. Ella actuó sobre el receptor y después ya desapareció. Segundo, aquella proteína RAS que se unió a una molécula de fósforo que se convirtió en RAS-GTP y que va a iniciar la cascada de señalización, es rápidamente desactivada. Ella apenas inicia ya la cascada, apenas activa la quinasa de proteína, desaparece del sistema. Es desactivada completamente. 3, porque la producción de proteína RAF1 es limitada, no se está produciendo constantemente, se comienza a producir y apenas acaba la señal, ya se dejó de producir. 4, porque la unión de MYC con MAX se desactiva muy rápidamente por la acción de una proteína que se llama MAT. Yo siempre digo loca, ¿no? Proteína loca. Bueno, pues no es que sea loca, no sé por qué le pusieron el nombre de MAT, pero es lo que me hace pensar, bueno, esta llega y desactiva aquello que estaba activado. Todo esto, ¿qué importancia tiene? Todos estos pasos que les acabo de señalar son control y regulación de los señales para inicio de crecimiento y división celular. Lo controlan, esto no es desordenado, esto tiene un control y el control son estos 4 aspectos que acabo de señalarles. La célula madura controla de esta forma la activación de los mecanismos que inician el ciclo celular. Así, señales ligeras que llegaron apenas y estimularon rápidamente el receptor y desaparecieron, no van a producir crecimiento celular. Eso fue una cosa pasajera, ¿eh? Si esta activación no es tan fuerte y se produce una pequeña cantidad de proteína RAS, es desactivada y no pasa nada. Y así controla un ciclo celular que solo va a responder a señales mantenidas e intensas. No, la señal de crecimiento celular no es mantenida, no es intensa, no pasó nada. Las células no crecen, no se desarrollan y no se dividen. Pero en la célula maligna todo esto está descontrolado. La célula madura, para convertirse en maligna, para dar todos estos pasos, necesita una serie de secuencias, o sea, una secuencia de mutaciones que vamos a resumir, vamos a hablar de ellas. La primera es una mutación en los genes que codifican los factores de crecimiento celular, haciendo que se produzca mayor cantidad de factores de crecimiento. Eso puede ser en la misma célula si el factor es propio o en otra célula si el factor no es propio. Incluye esto, los factores liberados por la misma célula, desde luego. 2. Mutación de los genes que codifican los receptores para factores de crecimiento en la superficie de la célula. ¿Para qué? Para que la respuesta celular sea más intensa. Hace que se produzcan más receptores de factores de crecimiento, que aparezcan más receptores de factores de crecimiento en la superficie celular y entonces con la misma cantidad de factores que llegaba, que a lo mejor no encontraban todos los receptores necesarios, ahora encuentran muchos receptores y por tanto la señal es mucho más intensa. 3. Modificación del gen que controla
la inactivación de la proteína RAS. Si usted inactiva este gen, la proteína RAS no se inactiva. Y entonces no es una señal ligera lo que llegó allí, es una señal mantenida, porque el RAS se mantiene unida a su tercer átomo de fósforo y entonces continúa estimulando la proteína quinquinasa y continúa estimulando la vía de la señalización de crecimiento dentro de la célula. 4. Modificación de los genes que controlan la cascada de señalización para que exista mayor cantidad de proteínas de señalización y la señal sea más intensa. Y entre ellos está la quinasa de RAF1, es decir, se va a producir mayor cantidad de proteínas RAF1 con una señal más débil. Vamos por 4 mutaciones importantes. Después vamos de nuevo a repetirles para resumirles para que las entiendan mejor. Quinta, mutación en el gen que codifica la proteína MAT para que esta proteína MAT no se produzca y no inactive el complejo MIC-MAX. Al no inactivar el complejo MIC-MAX, la señal que actúa sobre los genes que inician el proceso de división celular se mantiene más tiempo y facilita la aparición del crecimiento, desarrollo y división de la célula. Este gen que señalamos ahora es un anti-oncogen. Los demás genes que habíamos señalado después de la mutación eran proto-oncogenes, después de la señalización se convierten en oncogenes. O sea, señalamos aquí en este proceso 4 oncogenes y un anti-oncogen, que es el gen que codifica la proteína MAX. Por eso los 4 anteriores se hablaba de activación del gen y aumento de la producción de factor de crecimiento, de receptor para factor de crecimiento, que es la inactivación de la proteína RAS y el aumento de la liberación de la proteína RAF1. Bueno, la activación de la proteína RAF también es un anti-oncogen y en este caso también es un anti-oncogen la mutación que va a inactivar la liberación de la proteína MAT. Todas estas mutaciones la célula las necesita. ¿Para qué? Para que inicie un camino que la va a llevar a transformarse en una célula maligna. Y ahora va a iniciarse el ciclo celular porque las condiciones están creadas para ello. Ya la célula esta, que está en el camino de convertirse en célula maligna, ha creado condiciones para que señales mínimas se responda a estas señales mínimas con una división, un crecimiento y división celular grande. Nosotros ahora detenemos nuestra explicación. ¿Por qué? Porque vamos a continuarla en el próximo programa, donde hablaremos del ciclo celular ya del inicio de la fase G1, sus controles y las mutaciones que se necesita para que esta célula, que ya va a comenzar a dividirse, a multiplicar, a dividirse, o sea, a crecer y a dividirse, pues se vaya convirtiendo cada vez más, se vaya acercando cada vez más a la conversión en una célula maligna. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa.